Si usted abre las Escrituras en el libro de Juan, vaya a ver lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. Yo le voy a leer, porque quiero enseñarle cómo manejar esta hojita. Juan capítulo 5, verso 39. Está hablando el Señor Jesús. Si hay personas que tienen una Biblia donde Jesús habla, cuando habla Jesús escriben en rojo. Y este pasaje está en rojo. O sea, Jesús está hablando. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oremos. Señor, en esta mañana oramos, agradecidos por tu amor. Eres bueno y eres fiel, nos amas. En este día domingo, primer día de la semana, hoy venimos agradecidos por tanta bondad. Te suplicamos, Señor, que tú nos entrenes para la eternidad. Cristo viene pronto y debemos de estar preparados, porque si no estamos preparados, estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes a buscar al Señor, a vivir una vida santa e íntegra y a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos en tu reino. Porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera todo espíritu de las tinieblas, lo encadeno y lo echo fuera. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu habite en medio nuestro. Gracias, Señor. La honra y la gloria será siempre para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quiero que usted tome su hojita. La vamos a revisar brevemente porque quiero darle una orientación para que usted haga su devocional. En la parte inferior derecha hay un recuadro que dice estructura básica, devocional diario. Entonces ahí da la descripción de cómo hacer el devocional. Lo que primero se plantea es que ponga usted la fecha, el día, el mes, el año en que el devocional es realizado. Debe conseguir usted un cuadernito adecuado con un lápiz o un esferográfico. Yo uso un lápiz con mina 07 2B para que no sea muy duro y se pueda trabajar mejor, y con un buen borrador. Este es el lápiz que yo uso. No es 05, los que saben del espesor de la mina, es 07, porque el 05 se me quebraba rápido, pero el 07 aguanta más. La mina es 2B, no es 2H, porque si le pone 2H es muy duro y si le pone HB no marca tan bien. Pero la mina 2B marca mejor. Y acá arriba los portaminas antiguos tenían un borrador pequeñito que se acababa de una. Este tiene un borrador un poquito más grande, si la cámara enfocaría. Entonces yo consigo esto y tengo un cuadernito. Y cada día procuro hacer mi devocional. Ahora, yo le voy a orientar para que usted no pierda esta bendición. Porque si usted logra disciplinarse y hacer su devocional día a día, Dios va a hablar a su vida y le va a confrontar con la palabra.
Esto es muy importante. Y el Señor, Él está hablando. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer a Dios o conocer a Jesús si nunca leemos la Biblia? Ahora, una cosa es que usted lea un libro científico, un libro de análisis financiero, una novela o una literatura importante. Pero todos los grandes hombres que hablan sobre la lectura, revisando un manual, dice que el único libro que se debe leer con atención y más pausado, ¿sabe cuál es? La Biblia. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo conocí a Jesús, invitaron a un hombre que se leía toda la Biblia en un día. Él pasaba las hojas y tenía una lectura fotográfica. Cada vistazo él ya la leía y yo no sé cómo hacía. Si tuviéramos esa habilidad, podría servir. Pero cuando usted lee un pasaje de la Biblia y lo lee de corrido sin captar el mensaje y el sentido, no le aprovecha mucho. Cuando yo, por ejemplo, compro una revista mensualmente, yo leo esta revista Vistazo porque ahí logro conseguir las noticias más importantes del mes o a los 15 días. Y eso me permite a mí tener un referente completo del panorama político y económico del país, porque yo no veo noticias en la televisión. Entonces yo a los 15 días me entero de lo que pasó esos primeros 15 días. Reviso lo que dijo el presidente, algún ministro, lo que dijo algún hombre importante, yo reviso. Y de ahí yo ya tengo el enfoque de lo que está pasando en el país. Yo no me siento a ver noticias todos los días. Mi esposa está aquí, yo no veo noticias. Porque cuando usted mira tanta tragedia, dolor, usted duerme inquieto. Entonces, hacer el devocional le cambia la vida a una persona. Consigo un lápiz, un cuadernito, una Biblia, Reina Valera 1960. Esta Biblia para mí ya la renové, es nueva. Pero venía con un forro de cuero sintético. Yo le mandé a poner un forro de cuero real. Y ahora tengo una nueva Biblia que la estoy comenzando a trabajar. ¿Por qué yo uso una Biblia física y no una electrónica? La electrónica, cuando necesito usarla en emergencia en algún lugar especial, la uso. Pero no es mi estándar. Yo trabajo con una Biblia física. Esta es Reina Valera 1960 con una concordancia, que me puede servir para yo poder buscar alguna palabra especial. Y si puede, consigue esta Biblia que tenga las palabras de Jesús en rojo. Porque cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí están los pronunciamientos del Señor Jesús en rojo. Esta parte es importantísima. Porque usted apenas abre un evangelio y ve unas letras en rojo, quiere decir que Jesús estaba hablando. Eso es necesario saber. Entonces, en esta hojita, en la parte inferior derecha, dice texto bíblico. ¿Sí? ¿Cuántos tiene la hojita? A ver, levanta la hojita, todos. Entonces siga conmigo, ¿no? La parte inferior derecha, dice texto bíblico. Lea la cita según la fecha señalada en el calendario de devocionales. Ahora, hermano,
Haga cuenta que vamos a hacer mañana el devocional. Le voy a dar una pauta. Mirará lo que le voy a decir. Y vaya conmigo a la parte superior izquierda donde dice Julio. Julio. Tendráme listo el... Venga para acá. Ya. Dice, día 1. Hermano Diego Arias, ¿cuál es el pasaje que hay que leer del Antiguo Testamento el día 1? Segunda de Reyes 18. A ver, tome el micrófono y diga. Hay que leer Segunda de Reyes 18, 13 hasta el 19, 37. Entonces le explico, lo que acaba de leer mi hermano Diego dice, Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el verso 13 hay un guión. Eso implica que usted debe ir hasta el capítulo 19, verso. ¿Qué verso? Perfecto. Porque algunas personas me dicen, pastor, ya leí el devocional. ¿Cómo lo leyó? Yo leí Segunda de Reyes 18:13 y después leí Segunda de Reyes 19:37. Él leyó 2 versículos. Hizo el devocional. Hizo el devocional. ¿Por qué? Solo leyó 2 versículos. El asunto es que usted debe coger en el día 1 de julio, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13, hasta, o sea, sigue leyendo, hasta Segunda de Reyes 19, fuerte 19, hasta ahí. Ahora, vayamos a ver Segunda de Reyes 19, Segunda de Reyes 18. Busquen su Biblia, Segunda de Reyes. Porque si usted ha estado trabajando en el devocional, ya deberíamos de estar ahí, en Segunda de Reyes. El capítulo 18. Vamos a ver. Yo estoy haciendo como que usted está abriendo la Biblia, estoy igual que usted. Segunda de Reyes 18. Capítulo 18, verso 13. Ahora, el hermano Alejandro Valencia, ¿qué título tiene Segunda de Reyes 18, 13? Sennacherib invade a Judá. Eso. ¿Están por ahí? ¿Cuántos cogieron la cita? Sennacherib invade Judá. Ahora, estaría bien que yo lea el verso 13, dice, a los 14 años el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y de ahí me voy al 19:37 y busco 19:37, como han hecho algunos. Dice, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Seraser, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Ahí estaría hecho el devocional. ¿Por qué? Solo leí 2 versículos. Entonces, ¿qué debería leer yo? Regresamos. Leemos Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el verso 13. Comenzamos leyendo verso 13, 14, hasta el verso 37, luego leemos capítulo 19 que dice Judá es liberado de Sennacherib desde el verso 1 hasta el verso 37. Esa sería la lectura que usted debe hacer en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál sería la segunda cita del devocional que deberíamos tener? A ver, el hermano Abelardo, ¿cuál sería la segunda cita del 1 de julio? Es Hechos, capítulo 21, versos del 1 al 16. Ah, ya, muchas gracias. Vamos a Hechos, capítulo 21, desde el verso número 1 hasta el verso número 16.
¿Cuál es el título de este pasaje? La hermana Dalila. ¿Cuál es el título de este pasaje? Dele el micrófono a la hermana Dalila. No hallo Hechos, dice, por ahí anda Hechos. Ya, pastor. Hechos 21, 21. El 21. ¿Cuál es el título? Viaje de Pablo a Jerusalén. Viaje de Pablo a Jerusalén. Ahora, ¿desde qué verso hasta qué verso debo leer? ¿Cuál es el verso 16? La hermana Vivi, lea el verso 16. Amén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Gracias, mi hermano. Entonces, la segunda cita que debemos leer es Hechos 21, del 1 al 16, esto es el 1 de julio. Ya. ¿Cuál es la tercera cita que se debe leer? Del 1 de julio. A ver aquí, el hermano Edwin, ¿cuál es la tercera cita? Acá. La tercera cita que debe leer. Según la hojita. Buenos días, pastor. Salmo 149 del 1 al 9. Exacto. Vamos al Salmo 149, rapidito, busque. Salmo 149 en sus Biblias. Este es el penúltimo salmo. Ya. Dice del 1 al 9. ¿Cuál es el título del Salmo 149? El hermano Jorge. Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Perfecto. La hermana Carmita lee el verso 1. La palabra del Señor dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Muchas gracias. La hermana Vanessa lea el 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ahora, usted escuchó las lecturas, pero no es que hay que leer esos versículos del primero y el final, sino que hay que leer todo el pasaje. Ahora, vamos a la siguiente cita. ¿Cuál es la siguiente cita? Mi hermano Pablito Torres, ¿cuál es la siguiente cita? Proverbios 18:8. Ay, ¿qué pasó? Vamos a Proverbios 18:8. Busque Proverbios 18:8. Lea Proverbios 18:8, mi hermana Juanecita. Amén, buenos días. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué más hay que leer? ¿Algo más? Hasta ahí. Ese es un caso especial. Ponga atención a lo que yo le voy a enfocar. Este sistema de lecturas revisa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Hay otros modelos de lecturas bíblicas que hacen, por ejemplo, la lectura de Antiguo Testamento, por decir algo. Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4, el primer día. El siguiente día, Génesis, capítulo 5, 6, 7 y 8. El siguiente día, Génesis, capítulo 8, 9, 10, 9, 10, 11 y 12. El siguiente día, capítulo 13, 14, 15 y 16. Y así se va leyendo todo el Antiguo Testamento, que llegará más o menos a unos 7 u 8 meses, y después empieza a leer el Nuevo Testamento. Pero ¿eso qué genera?
que si usted comenzó a leer desde enero, Antiguo Testamento, hasta, por decir algo, agosto, si usted comenzó a leer y dejó de leer, ya no va a tener ninguna participación de lectura en el Nuevo Testamento, ni en Salmos, ni en Proverbios. Este modelo de lectura le permite a usted trabajar con Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Por eso es tan valioso esta hojita. Esta hoja, si usted la canaliza bien, es oro en polvo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque una persona que hace diariamente su devocional y tiene un tiempo de oración con Dios, su vida nunca más va a ser igual. Porque Dios va a hablar a la palabra, a su vida a través de la palabra. Si usted no lee la Biblia, va a estar, verá, angustiado, triste, desanimado, sin fe, sin esperanza, porque usted no tiene la conexión con la palabra. La palabra de Dios es tan importante, yo voy a rogar que todos los líderes me tomen atención a esto. Esto debemos dar en un encuentro como una base. Todas las personas que van a un encuentro deben manejar una hojita como esta. Ahora, ¿por qué le estamos dando una hojita trimestralmente? ¿Por qué? Porque anteriormente le dábamos nosotros a usted el planeador, el antiguo planeador, y ahí estaban todas las lecturas bíblicas. Al principio del año, en enero, todos comenzaban a hacer el devocional. Febrero algunos, marzo unos pocos, y abril ya casi nadie. Y quedaba ahí el devocional escrito y no se lo recordaba ya más. Pero ¿qué hace esa falta de tener comunión con la palabra? Su espíritu se seca. Su alma empieza a sentirse vacía. No sabe tomar las decisiones adecuadas. No puede usted, hermano, tener fe en su corazón. Y parece que todo está perdido porque nosotros no tomamos atención ¿a qué? A la bendita palabra de Dios. Me estoy tomando estos minutos porque es tan importante esto para la vida de un creyente normal. Mucho más si dice que es un líder. Un creyente normal debería venir un día domingo a la casa del Señor fielmente, mucho más un líder. Un músico, un coreógrafo, una persona que esté en sonido, en televisión, debe tomar atención a estar un domingo en la casa de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. O sea, ya hacemos la costumbre de no venir a la iglesia, sintonizamos el internet y pensamos que ya cumplimos. Yo recuerdo anteriormente la Iglesia Católica exigía que la gente vaya el día domingo, pero decía, a las personas que no pueden ir el día domingo, vengan a misa el día sábado y ya cumplió. O sea, nosotros le acomodamos a Dios a nuestra agenda y nosotros no queremos acomodarnos a la agenda de Dios. O sea, si es que tengo tiempo, vengo. No, es que yo estoy en la universidad y tengo que hacer esto, y yo no puedo ir. Así es que me perdonen, yo no puedo ir. Hermano, no está hablando conmigo, está hablando con Dios. A Dios es el que hace usted el desplante. Dice, no, yo no tengo tiempo. Para mí no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar. Esa es la gran excusa de toda la gente, y aún cristianos. Por eso a veces tenemos problemas de hogar, de salud, de finanzas espirituales. Porque a Dios le dejamos a un rinconcito. Cuando tengamos un problema, ahí sí vamos corriendo, Dios, por favor, ayúdame. Se acabó el problema, se resolvió la situación, entonces ahora sí ya no tengo tiempo. Ese es el corazón del ser humano. Por eso estamos nosotros sin norte, vacíos, tristes, temerosos, enfermos, pobres y con problemas de hogar cada día, porque no hemos tomado atención a esta bendita palabra. Esta palabra habla para todos, el niño, el joven, el adulto, el gobernador, el esclavo, el trabajador de todos los días, la ama de casa, la esposa, le habla.
Pero como nosotros no tomamos la atención a esto, y esta hojita, un día yo encontré esta hoja doblada en el basurero. Imagínense que yo le doy esto, que es una joya, este es una guía, este es el mapa de su vida diaria para llegar al cielo. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. ¿Cómo se va a llenar de fe si usted está viendo solo noticias de dolor, de muerte, de guerras, de hambres, de tragedias? ¿Cómo? Su corazón se va a vaciar y va a estar vacío y triste. Y si tenemos un problema y no nos acercamos a la palabra, el problema se hace más grande. Pero cuando usted se acerca a la palabra a través de un devocional, su vida cambia. Y aunque está inmerso en el problema, tiene paz, tiene esperanza y tiene confianza porque sabe que Dios puede hacer un milagro en su necesidad porque Él es bueno. Entonces, si usted comenzaría mañana a hacer su devocional, compre un portaminas o un lapicito adecuado y empiece a trabajar. Y usted dice, pastor, ¿y por qué no usa esferográfico? Porque si me equivoco, borrar una escritura hecha con esferográfico es bien difícil, a no ser que usted tenga un corrector blanco. Entonces, como yo a veces me puedo equivocar, una cita o lo que sea, borro, corrijo y sigo escribiendo. Y no tengo un manchón o una palabra en paréntesis ahí que me equivoqué, que la pongo entre paréntesis para no manchar y seguiré haciendo. Pero en cambio, si yo borro con un borrador adecuado, sigo escribiendo y hago el devocional. Ahora, ¿qué contiene el devocional? Vaya conmigo a la parte inferior derecha y dice, primero, el rema. ¿Qué es el rema? La palabra específica en el momento específico para algo o alguien específico. Le voy a describir los 6 puntos y luego hacemos un ejemplo para que usted se dé cuenta. 2, mensaje para hoy. Escriba una idea completa de lo que el Señor le quiere decir en el pasaje que ha leído. O sea, usted lee el pasaje y pone una idea completa de lo que leyó. 3, mandamientos para obedecer. Dice, busque lo que el Señor demanda que usted haga como creyente. No en todos los pasajes va a haber un mandamiento. Si lo hay, usted lo revisa. 4, promesas para su vida. Identifique las bendiciones que Dios tiene para usted. Dios tal vez ahí le habla y está escrita una promesa, entonces usted coge esa promesa y trabaje con esa. 5, aplicación personal. Ponga en práctica lo que dice el mensaje aplicándolo a su propia vida. Y 6, versículo clave. Tome el versículo que considere clave del pasaje leído. Ahora, hermanos, ¿cuál sería la cita para hacer el día de mañana, 1 de julio? ¿Cuál sería la cita? Del Antiguo Testamento. A ver, hermana Carmita, ¿cuál sería la cita del Antiguo? Dele el micrófono. No hay volumen. Está atento, sonido, por favor. Segunda de Reyes 18:13 al 19:37. Ya. Del Nuevo Testamento, hermana Vanessa, ¿cuál es la cita? Dele. Hechos 21, del 1 al 16. Ya. Por el tiempo, que no tenemos mucho tiempo aquí en televisión, vamos a hacer un ejemplo de Hechos, capítulo 21, verso 1 al 16. Abra su Biblia. Rapidito, le voy a hacer un devocional de la parte del Nuevo Testamento para que usted sepa cómo hacer y usted pueda aprenderlo y hacerlo. Verá cómo le va a cambiar la vida. Vamos a leer.
El hermano Alejandro Valencia me va a leer la cita de Hechos 21, del 1 al 16, con puntos, comas, bien pausado para que usted lo pueda entender toda la iglesia. Leemos. Verá, escuche. Antes que lea Alejandro, mire lo que tengo, otra cosa a la mano. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Resaltador. Pero este resaltador es especial. Es tipo crayón. O sea, es un resaltador de cera, no de tinta líquida. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque el resaltador de tinta penetra la hoja y se pasa al otro lado la tinta. Este, como es de cera, no penetra la hoja y al otro lado no aparece. Por eso yo uso un resaltador de crayón, no un resaltador de tinta. Entonces, y usted dirá, ¿y para qué es esto, pastor? Cuando vamos leyendo el pasaje, yo puedo ir haciendo dos cosas: señalar un versículo que a mí me llega y lo subrayo. ¿Por qué se puede ser el rema o puede ser un versículo clave que encaja todo el pasaje? Y paralelamente, cuando yo voy leyendo la palabra, voy señalando con una M si hay un mandamiento o con una P si hay una promesa. Entonces se da cuenta que leer la palabra y hacer un devocional es diferente que correr en una lectura, lee y sacó una idea y punto. No. Aquí hay que hacerlo con detenimiento y pausado, porque se dará cuenta que después que haga el devocional, Dios ya habló a su vida. Y si usted arranca de ahí el rema, porque es una palabra específica para el momento específico, vale la pena. Entonces, el hermano Alejandro va a leer, nosotros vamos a seguir con atención. Y después yo le voy a preguntar a alguno de ustedes que me dé un rema. Y después que me dé un mandamiento. Y después que me dé una promesa. Entonces estará atento a lo que Alejandro va a leer, porque él va a leer pausado y usted sigue la lectura. Comenzamos. Hechos 21, del 1 al 16. ¿Quién tiene la cita? A ver, levante el que ya encontró la cita, porque no quiero que usted esté solo oyendo. Levante la mano el que ya tiene la cita. Los que no tienen, compre una Biblia o vaya al lado de alguien que tenga una Biblia. Comencemos, hermano Alejandro. Hechos 21, del 1 al 16. Amén. Escuchará bien. La palabra de Dios dice: viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaída, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Hasta ahí. Esta es la lectura del pasaje. Ahora, ¿quién de ustedes podría en esta lectura pequeña de 16 versículos darme un versículo que podría ser un rema para usted? Usted leyó. ¿Cuál sería un rema para usted? A ver, levante la mano, por eso estará atento. No se me duerma porque usted debe estar atento. Sí, por favor. Me levanta la mano. ¿Cuál es un rema? Para mí el rema, pastor. Escuchará lo que dice el hermano. El rema es lo que Dios habla a su vida para una situación específica. ¿Cuál es el rema para el hermano Diego? Para mí el rema, pastor, de esta porción es que Felipe, siendo evangelista, tuvo 4 hijas que profetizaban. Entonces ¿El verso? lo tomo. ¿Qué verso? Está en el verso 8 y 9. Verso 8 y 9. Para el hermano Diego dice que un verso rema esté en el 8 y el 9. Otra persona que diga que tiene un verso rema atrás, al lado la hermana Vivi, después atrás. ¿Cuál? Ya, para mí la rema sería hágase la voluntad del Señor siempre en mi vida. Pero ¿qué verso? Está en el verso 14. En el verso 14, sí, hágase la voluntad del Señor. Podría ser. ¿Alguien atrás levantó la mano? ¿Un rema? Ahí atrás, yo vi eso. Corra, mi hermano, corra, no puede estar como tortuga, ahorita camina. Buenos días con todos, Dios les bendiga. Igual para mí el versículo rema sería… Hable un poquito alto para Para mí escucharle. el versículo rema sería igual el 14, y como se les pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Ya, gracias. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, un versículo rema que podría usted señalar es alguno de esos que habla su vida. Para mí el verso rema está en el verso número 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ese verso, hermano, para mí, es un desafío para mí como cristiano. O sea, uno estaría dispuesto a dar la vida por Jesús, porque cuando usted llama a Jesús no le importa nada. Usted está dispuesto a dar la vida. Entonces, lo que usted crea conveniente que se aplica a su vida podría ser el rema. Ahora, ¿qué mandamiento? No, quedémonos ahí un ratito. El segundo punto que se debe analizar aquí es el mensaje. O sea, un resumen del pasaje. Yo le voy a poner en escena para que usted tenga el referente completo. Pablo estaba en estos pasajes en su tercer viaje misionero. Imagínense, hermano Pablo, en esa época no había taxis, buses, trole, metro ni aviones. Caballo y a pie. Y si algún momento podía, cogía un barco. Entonces él salía desde Jerusalén a pie, caminaba por los lugares donde iba plantando una iglesia en el primer viaje. Después, en el segundo viaje, visitó algunas iglesias plantadas y hizo un recorrido visitando esas iglesias y se extendió más y plantó más iglesias. En el tercer viaje él sigue haciendo el mismo trabajo, visita y planta, pero una iglesia previa al capítulo 21 se despide y dice, nunca más van a ver mi rostro.
Y dice que la gente le abrazó y lloró y le despidió en el barco. Y ahora está Pablo de viaje de regreso a Jerusalén. Desde Rodas tendría que llegar de nuevo a Jerusalén. Y en este viaje suceden algunos hechos importantes. Ese es el pasaje de Hechos 21, del 1 al 16. ¿Alguien podría resumir un poquito lo que leímos? Tal vez Alejo puede resumir. Alejo leyó. Alejo nos puede resumir un poquito de lo que leyó para que usted tenga idea de cómo sería la parte donde dice el mensaje, el resumen de lo que leyó. ¿Cómo sería un resumen? Cortito nomás, Alejo. Y el resumen sería que Pablo fue a visitar a los hermanos, ya se estaba despidiendo de los hermanos y todos los discípulos y la gente que le amaba le decía que no vaya a Jerusalén porque sentían en su espíritu que algo iba a pasar con él. Entonces ya no le pudieron convencer y todos en la playa se arrodillaron y oraron juntos, se despidieron de Pablo y Pablo ya continuó el viaje a Jerusalén. Ese resumen que acaba de hacer Alejandro tiene que escribirlo en pocas palabras. Algo cortito que usted entendió, lo resume y escribe eso. Primero coge la cita del verso rema y escribe el verso rema. Después escribe el resumen. Y después, ¿qué más nos pide el devocional? Un mandamiento. ¿Podría usted encontrar en el pasaje un mandamiento? A ver, ¿alguien que me pueda referir un mandamiento? ¿Cuál? El versículo… espérese un ratito. ¿Qué es un mandamiento? Una orden. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No matarás, no hurtarás, guardarás el día del Señor. Esos son mandamientos. Una promesa. ¿Qué es una promesa? Algo que Dios le plantea a usted como una bendición. A Abraham le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa. El Señor le dijo a Noé, nunca más destruiré a la tierra con agua. Esa es una promesa. Entonces, cuando usted analiza estos dos pedidos del devocional, usted debe analizar un mandamiento o una promesa. Entonces, un mandamiento es una orden. Una promesa es algo que Dios le da a usted como un beneficio. Eso debe tenerlo claro. Veamos si hay un mandamiento en este pasaje. ¿Cuál es qué verso? Yo creo que el versículo 5 y dice, y puestos de rodillas en la playa oramos. Creo que el mandamiento es que debemos humillarnos a Dios cuando vamos a orar, humillarnos ante su presencia. ¿Qué opinan? A ver. Hechos 21:14. Venga, rapidito. Y como no le pudimos persuadir, insistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, la acción, hágase. El 14 usted está leyendo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? A ver, allá. ¿Dónde encuentro un mandamiento? En el versículo 11 dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ese es como algo profético, pero no es un mandamiento. ¿Hay otro mandamiento? De lo que yo revisé, no hay un mandamiento. Entonces, en la parte que dice mandamientos, ¿se escribirá algo? Ya no. Una promesa. ¿Cuál es una promesa? ¿El hermano Abel puede conseguir una promesa? ¿Hay alguna promesa? ¿Alguien encontró una promesa? ¿No?
tampoco hay una promesa. Sí hay una propuesta, por ejemplo, cuando dice, hágase la voluntad del Señor. Él está aceptando que se haga la voluntad de Dios, pero no es una promesa. Una promesa sería como, vamos a Génesis 12, el verso número, Génesis 12, para que usted sepa que es una promesa y en base a eso trabaje. Mire lo que dice este pasaje tan lindo. El verso 2, Génesis 12:2. ¿Puede leer la hermana Vivi qué dice Génesis 12:2? Y el 3, Génesis 12:2 y el 3, en la Reina Valera. Escuche. Amén. La palabra del Señor dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Tremendo. Esa es una promesa. ¿Sí se da cuenta? Hay una diferencia. Esa es una promesa. Vayamos a Éxodo 20. Busque Éxodo 20. Lea por favor el verso número 3. El hermano Abel lea el verso 3. Tiene Éxodo 23. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Gracias. Leamos otro mandamiento, el verso 12, hermano Edwin. Éxodo 20:12. Por ahí está. Éxodo 20:12. Amén. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Gracias. Hermana Vanessa, el 13. No matarás. Hermano Jorge, el 14. No cometerás adulterio. Hermana Carmita, el 15. No hurtarás. La pastorita, el 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué son esos? ¿Cómo? Imagínese, hermano, que usted hace este trabajo. Busca una palabra rema, saque el resumen de ese pasaje, busca un mandamiento, busca una promesa, y ahora viene el quinto, la aplicación. Regresemos a Hechos 21. Hechos 21 sale la aplicación de tres cosas: del mensaje total, de un mandamiento, de una promesa y del rema. De ahí sale la aplicación. Entonces, cuando usted analiza Hechos capítulo 21, leamos por ejemplo el verso, desde el verso 10 hasta el verso 13, de ahí podemos sacar la aplicación. Lee el hermano Alejandro Valencia 11, 12 y 13 para sacar la aplicación. ¿Cuál sería de ahí la aplicación? Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hasta ahí, hermanos.
Perdón un ratito, solo un paréntesis. Un carrito Aveo, concho de vino, placas PVR 3010, hay que moverlo. El Aveo, concho de vino, placas PVR 3010, hay que moverlo. Entonces, hermanos, hagamos la aplicación. En el 11 hay algo especial. La aplicación sería que el Espíritu sabe, el Espíritu Santo sabe lo que va a pasar. Entonces nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu. Este hombre, este profeta dice, el Espíritu del Santo dice esto, lo que va a pasar con este hombre, que porque él cogió el cinto de Pablo, se amarró las manos y los pies, dijo, así dice el Espíritu Santo, que van a atar de manos y de pies al hombre dueño de este cinto. ¿Y quién era el dueño de ese cinto? Eso le iba a pasar a él. Entonces, ¿la aplicación qué es? Sea sensible a la voz del Espíritu. Veamos el verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, aquí hay una aplicación. Si alguien guiado por el Espíritu a usted le dice algo, obedezca. Porque si usted no toma atención a lo que dice el Espíritu Santo por la palabra de una persona que está en comunión con Dios, va a fracasar. Otra aplicación, en el verso 13, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún, ¿a qué? ¿En dónde? ¿Por qué? Un cristiano, la aplicación sería, un cristiano debe estar dispuesto a todo por la causa de Jesús. Esa es la aplicación. Porque aquí dice, no me impidan, no me entristezcan más. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Eso pasó con los creyentes cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo está dispuesta a todo. No le interesa la crítica, no le interesa el peligro, no le interesa nada, está dispuesta a todo. Pero la contraparte de esa aplicación es que los cristianos ya se han acomodado que no quieren venir ni el domingo al culto. ¿Entiende? Imagínense, Pablo está dispuesto a dar su vida por Jesús. Y los creyentes ya cómodos no quieren ni venir al culto el día domingo porque tienen muchas cositas que hacer. ¿Cuál sería el rema para el verso clave para terminar? ¿Estamos? ¿Cuál sería un verso clave? Podríamos escoger algunos, pero yo sugeriría el 14, dice, y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase ¿qué? Ese podría ser un verso clave. Usted puede escoger algunos. Ahora, para hacer esto, de lo que acabamos de hacer, cada pasaje le demoraría más o menos unos 20 a 30 minutos cada pasaje. Póngame atención. Eso implicaría que usted para hacer el trabajo completo de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios se demoraría casi 2 horas. Y luego tendría un tiempo para orar. Pero como a veces usted no avanza, y entiendo yo esto, algunas personas lo que están haciendo es solamente el devocional del Nuevo Testamento y no están haciendo el devocional del Antiguo. Yo les sugiero que haga una cosa. Del día 1, coja todas las citas y escriba todas las citas que toca del día 1 en la parte del encabezado de la página y ponga la fecha que va a ser. Pero en ese día el día 1, haga lo que corresponde al Antiguo Testamento, la cita de Segunda de Reyes 18, 13 al 19, 37. Al siguiente día, al día 2, porque no alcanzó a hacer lo del Nuevo Testamento, el día 1, puede hacer el día 2, lo del Nuevo Testamento, Hechos 21, del 1 al 16.
Y como no alcanzó por su trabajo o por lo que sea, no alcanzó a hacer usted el devocional de Salmos, entonces al siguiente día, al tercer día, haga el devocional que corresponde al día 1 de Salmo 19, el Salmo 149 del 1 al 9 y Proverbios 18, 8, que es más cortito. Es cierto que se va a demorar un poco más, pero usted va a tener lectura de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios en 3 días. Pero es preferible que haga algo a que no haga nada. No sé si me explico. Entonces, yo le estoy calibrando a usted una dosis de lectura diaria para que haga su devocional como lo acabamos de enseñar. Cada día tome lo que corresponde a una parte de Antiguo Testamento, el otro día Nuevo Testamento y el otro día Salmos y Proverbios. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué se toma este tiempo? Porque eso le puede cambiar la vida. Si usted toma atención a lo que yo le digo y hace bien hecho este rema, el resumen del pasaje, saca un mandamiento, saca una promesa, si hay dos, mejor, saca la aplicación y saca un versículo clave, su vida va a cambiar. Hermano, yo no quisiera que usted sienta esto como una carga, sino como un privilegio. Apague el televisor, apague las redes sociales, apague el internet, apague todo, levántese temprano y un tiempito, haga su devocional y ore con Dios. Haga la prueba 3 meses con esta hojita, verá cómo su vida va a cambiar. Cuando usted recibe una palabra aquí ya planteada por el pastor, es una bendición. Pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene una necesidad propia, Dios va a hablar aquí a su vida a través de la palabra. Y esto va a ser direccionado para usted en el momento preciso, en la situación que usted está requiriendo. Porque cuando Dios habla y usted toma el consejo de esta bendita palabra, su vida nunca más va a ser igual. Nunca más. Porque usted está entrando a tener comunión con Dios. Dios va a hablar a su vida y luego tengo un tiempo con Dios. ¿Y sabe cuál es el secreto? Ora en lenguas. Clame a Dios. Usted tiene un problema, debe una deuda de 10,580. Diga, Señor, yo tengo una deuda de 10,580 y empiece a orar. ¿Sabe cómo? En lenguas. Tengo un problema legal que está insoluble. Ponga el problema legal delante de Dios en las manos del Señor. Y para terminar, eso lo vamos a ver luego un poquito más detalles. Dice que se acercó una señorita al pastor Cho y le dijo, pastor, ya tengo 39 años y no me he podido casar. Y el pastor Cho le dice, ¿y cómo estás pidiendo? Bueno, yo le digo, Señor, me quiero casar. Y el pastor Cho le dice, ¿y con quién? Pues eso no sé. Entonces el pastor Cho le dice, ¿cómo quieres que sea tu novio? ¿Alto o bajo? Alto. ¿Blanco o moreno? Blanco. ¿Qué te gustaría que tenga como cualidad este hombre? Que ama a los niños, porque ella era maestra de escuela dominical, que ame a los niños. ¿Qué más te gustaría? Que toque el piano. ¿Qué más te gustaría? Que hable inglés. ¿Qué más te gustaría? Y le empieza a dar como 12 cualidades. Y ella anotaba todo lo que anotaba. Dice, con esto anda y ora. Específicamente el novio que quieres, anda y ora. Y verás cómo el Señor te va a responder. Hermanos, esta muchacha tomó el consejo y empezó a orar. Y el Señor haría realidad ese sueño, porque ella le especificó al Señor lo que quería. Porque a veces nosotros oramos en términos generales. Señor, salva al mundo. ¿Sí? Pero mejor sería específico decir, salva a mi papá,
a mi mamá, a mi suegra, a mi cuñado. Ya son personas específicas. ¿Qué sería mejor? Que Dios, porque usted oró por 10 familiares suyos, que Dios salve a esos 10 familiares, o que no salve a nadie del mundo, porque su oración es salva al mundo. ¿Qué sería mejor? ¿Que salve a 10 o que no salve a nadie? Lógico. Pero a veces nuestras oraciones son tan generales que no obtenemos nada. Por eso estamos como estamos. Amados, espero que este tiempo le dé a usted luz. Usted dirá, pastor, ¿por qué se tomó este tiempo? Porque si usted hace su devocional ya de veras, usted en 6 meses ya no va a ser la misma persona. Dios va a hablar a su vida a través de esta palabra. Haga la inversión, compre una buena Biblia, un cuaderno, un lapicero, un resaltador. Eso siempre llevo yo. Mi esposa sabe que yo siempre llevo yo. Y un esferográfico. El esferográfico presté a alguien, ya a veces no me devuelve. Pero, ¿y sabe qué? Ahí le sugiero, los esferográficos compre los más baratos, porque usted presta y no le devuelve. Así es. Me regala unos lindos esferográficos, esos los tengo ahí como reliquia. Yo no llevo un buen esferográfico fino que vale unos $200, no. Un Bic de 20 centavos, nada más. Si se llevó, se lleva 20 centavos, nada más. Amados, esta hojita, termino, va a ser así. La tiene que doblar a lo largo, porque cuando usted abre la hoja tiene el enfoque de julio, agosto, septiembre y el devocional. Ahí está la hojita. Y esta hojita le pone en su Biblia. Con esto trabaja. Y el cuadernito que tenga debe estar anexado con un resaltador, un lapicero de estos, y todos los días hagan una porción de Antiguo Testamento, al otro día Nuevo Testamento, al otro día Salmos y Proverbios. En 3 días usted puede hacer el trabajo de un día. Pero un detalle, no se salte los días para igualarse. Aunque se atrasó, continúe. ¿Me expliqué? O sea, si usted hizo, por ejemplo, capítulo 1 y 2 de Antiguo Testamento, para igualarse dice, voy a comenzar en el capítulo 10 y 12 de Antiguo Testamento. ¿Hizo bien o hizo mal? Mal. No se salte. Continúe. Porque ahí usted va a seguir la secuencia de la lectura. Y esto va a ser una bendición para su vida. ¿Cuántos entendieron esta pequeña explicación? Ahora, baje la mano. Escúcheme. Yo voy a orar este ratito por todos aquellos que dicen, pastor, yo quiero empezar a hacer mi devocional fielmente, como usted nos ha dado un poquito el ejemplo, porque yo quiero que mi vida cambie. Ahí, cerrados los ojos. Yo quiero orar por todos aquellos que, levantando bien en alto su mano derecha, dicen, Señor, ayúdame a hacer el devocional porque yo quiero que mi vida cambie. Yo oraré por todos los que sentados levantan bien en alto su mano derecha, pero que se vea la mano. Esto nos corresponde a todos, porque usted dice, yo no voy a hacer el devocional, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ver televisión? ¿Ver el internet? Señor, yo oro por todas las personas que han entendido esta verdad, que sus vidas sean transformadas por el poder de tu Santo Espíritu y de tu palabra, y esto les cambie la vida. Restaure su hogar, su salud, sus finanzas, su vida espiritual. Que la gracia de lo alto sea con ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dales el tiempo, la estrategia, el lugar, todo lo que les haga falta, para que haciendo su devocional, ellos puedan ver milagros en su salud, en sus finanzas, en sus hogares y en su vida espiritual,
En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dile un aplauso fuerte al Señor. Ahora, hermano, el mensaje de esta mañana está en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20 hasta el 33. Éxodo, capítulo 23, desde el verso 20 al 33. Siga conmigo la lectura, yo le voy a leer. ¿Tienen todos ya la lectura? Hagámoslo alternadamente. Yo un pasaje y usted el siguiente. La versión Reina Valera, 1960. Y aquí yo envío mi ángel. Éxodo 20. Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de ella. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. El 33. Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra. Amado Espíritu Santo, háblanos, te ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Los beneficios de servir a Dios. Los beneficios de servir a Dios. El pueblo de Israel, con la promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Será una promesa. Abraham estaba solo con su esposa y no tenía hijos. Dios le dio un hijo, Isaac. Después vino Esaú y Jacob. Y después vinieron sus 12 hijos. Y por el hambre que hubo en esa época entraron a Egipto, porque José ya estaba en Egipto repartiendo el grano, recordará la historia. 70 personas entraron a Egipto. Por la bendición de Dios, ese pueblo creció innumerablemente. Pero a esa época ya murió el faraón que tenía amistad con José,
Murió Jacob, murieron sus 12 hijos, incluyendo José, y la historia cambió. Se levantó un nuevo faraón y empezó a darse cuenta que los egipcios crecían y les convirtió en esclavos. Ellos tendrían que elaborar los adobes con la paja que les daban los egipcios. Horneaban los adobes, hacían los ladrillos, transportaban los ladrillos y edificaban las ciudades de los egipcios. Esto lo hicieron por mucho tiempo. ¿Cuál era el pago de ese trabajo? Un poco de carne, un poco de caldos, un poco de puerros, un poco de cebollas y el maltrato todos los días. Clamaron a Dios y Dios levantó un libertador, Moisés. Estoy haciendo el resumen de la historia. Pero ellos, agobiados por la carga de la esclavitud de 430 años, claman a Dios. Dios levanta un libertador, Moisés. El Señor, por su gracia y su favor, saca al pueblo de Israel con las 10 plagas. En las 9 plagas, el corazón de Faraón se endureció y no quiso dejar ir al pueblo. Estaba a punto de dejarlo y no quería. Lo iba a dejar y no quería. Cada plaga era un azote para este hombre, pero no se doblegó. Pero en la 10ª plaga, el Señor ya lo quebró. ¿Por qué? Porque viene la plaga de los primogénitos. Solo le estoy haciendo el recuerdo. Y mueren todos los primogénitos de los egipcios, de los hombres y de los animales. Pero los primogénitos de los israelitas no mueren. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que no murieron los primogénitos de los israelitas? ¿Por la sangre de qué? Del cordero. Los postes y dinteles de sus casas, de las puertas, estaban pintados con la sangre del cordero y eso les libró. Cuando Faraón llega, todo él, con su poder y con su autoridad, llega y la esposa le recibe llorando porque su hijo primero había muerto. Él va a la cama y le encuentra a su hijo primogénito, del hijo del Faraón, muerto. Ahí se doblega. Y él deja salir al pueblo. Y recordemos que cuando ya el pueblo sale y está entre el desierto y el cruce del Mar Rojo, ellos se desesperan. Y el Señor abre el mar por su poder. Los israelitas cruzan el mar a pie, contentos y felices, al paso de un niño. Sé que vino un gran viento, hermanos, y abrió el mar. Eran como 2 murallas de agua sostenidas por un muro, como un vidrio especial que sostenían las murallas de agua. Y los niños pasaban. Imagínense un niño de 5 añitos caminando con sus piecitos. Pasan todo el mar rojo en seco. Eso lograron ver los egipcios con su ejército. Tenían caballos, tenían carros, tenían soldados y Faraón a la cabeza. Y él dice, si ellos pudieron a pie, nosotros en carros y caballos, ¡puf!, pasamos de una y les alcanzamos. Cruzan el Mar Rojo los israelitas, entran los egipcios al Mar Rojo con todo su ímpetu, con toda su energía, con toda su fuerza y su velocidad. ¿Y sabe qué pasa? Le ordena a Moisés que estire la vara sobre el mar. ¿Y qué pasó con las aguas? Se cerraron. Murió Faraón, todo su ejército, y hermano, fue una tragedia para los egipcios. Los egipcios no lo vieron, pero la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió, los escuadrones de ángeles del cielo que custodiaban a los israelitas salieron con ellos. Cuando un creyente íntegro está en un lugar, ahí hay la presencia y ángeles de Dios que están acompañando para bendecir ese lugar. Cuando esta persona sale, se quedan desprotegidos. Entonces ahora están de camino por el desierto a la tierra prometida.
Y el Señor les hace algo, una propuesta seria. Dice, mi ángel va a ir con ustedes. Él les va a guiar por este desierto. Cuando usted analiza este pasaje, los teólogos dicen que esta es una teofanía. Dice, a Él obedeceréis, a Él escucharéis, porque Él os va a guiar. Según dice este estudio, se refería a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús estaría guiando a este pueblo porque dice, a Él oiréis. No se habla así directamente, por ejemplo, de Miguel o de Gabriel. No se le da esta posibilidad como de ser Dios. Y hace una propuesta en el verso 22. Porque si en verdad, estamos en Éxodo 23, 22, porque si en verdad oyereis su voz e hiciereis todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. En un devocional, ¿sabe qué sería esto? Una promesa. Te analice este pasaje para hacer su devocional y usted pide o busca una promesa, ahí estaría una promesa. Dice, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ahora, aquí hay algo que usted debe notar. Una promesa generalmente tiene un condicionante. Aquí dice, sí, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, entonces, no antes. Si usted quiere, por ejemplo, buscar una promesa en un pasaje, lea un poquito más atrás y cuando hay un condicionante de parte de Dios, luego vendrá una promesa. Porque aquí dice, si oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Tremenda promesa. Pero había una condición: oír la voz de Dios y hacer lo que Dios dice. Entonces ellos están de tránsito en el desierto. El Señor les promete conquistar la tierra del Heveo, del Jebuseo, de todos esos feos. El Señor estaba ya listo para darles esas tierras, pero había que hacer una cosa: obedecer el mandamiento de Dios. En el 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Esa es otra promesa. Pero la condición primera ya estaba. ¿Cuál? Oír y obedecer. Cuando usted oye y obedece, dice que Dios será enemigo de sus enemigos. O sea, si alguien se levanta en contra de usted, pero usted es una persona que escucha y hace la palabra de Dios, Dios se convertirá en enemigo de sus enemigos. Y hay del ser humano en el que se produzca este asunto, que Dios sea su enemigo, está perdido. Dios, hermano, cuando se vuelve un enemigo, es tenebroso. Solamente veamos en la vida de Judas. El Señor, antes de morir, hablando de Judas, dice: bueno le sería a este hombre no haber nacido, porque vende a Jesús por 30 monedas de plata. El Señor se convirtió en un enemigo de Judas. Él se desespera, se angustia, siente remordimiento, va y se ahorca, se suelta a la rama y ¡pam!, se desbarata en contra de una peña, y dice que sus intestinos se salieron de su cuerpo. Pero él no solo quedó ahí, ahora el problema es eterno. Yo comentaba con unos hermanos, fuimos a hacer una gestión en un lugar, y ahí decía: el lugar
más hermoso para estar en la eternidad. ¿Sabe qué era? Un cementerio de alto nivel. Pero ¿de qué me sirve a mí estar en un cementerio de alto nivel si estoy en el infierno? Por la eternidad. ¿Vale la pena estar en un lindo cementerio por la eternidad en el infierno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para nada. Prefiero estar en San Diego, en un nicho pequeñito en el cielo. Gracias a Dios. No me interesa nada porque estar en el cielo es lo mejor. ¿Entienden? Ahora, vea lo que dice en el verso número 24. No te inclinarás a sus dioses. ¿Qué sería esto en un devocional? A ver, diga, le leo para que usted analice. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Qué sería? ¿Una promesa o un mandamiento? ¿Promesa o mandamiento? Mandamiento. Dice, no te inclinarás a sus dioses, es parte de ese mandamiento. Ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Aquí le hago un referente. Yo sé que el tiempo es corto, pero miren, de niño se nos ocurrió con mis hermanos hacer el nacimiento. Yo tendría unos 7 añitos. Entonces fuimos a las afueras de una iglesia católica y ahí vendían niños. Hicimos un ahorro y compramos un niño maltoncito de este porte ahí, bien bonito. Hicimos nosotros el nacimiento. Pero lo que pasa es que este niño era de yeso. Entonces le acomodamos todo bonito. Hicimos el nacimiento. Niños, porque veíamos en la iglesia católica y hacíamos el nacimiento inocentes. Pero cuando ya desarmamos el nacimiento, porque ya pasó la fecha de la Navidad, sin darnos cuenta el niño se cae y se rompe la nariz. Entonces, con un niño tan bonito, con la nariz rota, no sabíamos qué hacer. ¿Y sabe lo que hicimos? ¿Te se imagina? Conseguimos un martillo y con mucho tino y con mucho temor desbaratamos al niño. Ya le dimos con el martillo, le hicimos polvo y fuimos a botar. Pero yo me quedé pensando, ¿y ahora qué va a hacer el niño contra mí? Ese era mi temor, claro, porque usted se da cuenta de lo que yo hice, acabé con el niño, con un martillo. Gracias a Dios, Dios nos guardó y no pasó nada. Pero cuando usted analiza aquí, dice que debía, ¿qué hacer con los ídolos? Lea, vea lo que dice en el verso número 24, dice, no harás, en la segunda parte, no harás con ellos como ellos hacen, antes los destruirás del todo, ¿y qué más? Y quebrarás totalmente sus estatuas. Eso es lo que yo hice esa vez. Cogí ese niño y se acabó, se hizo polvo. Yo estaba temiendo que algo haga, porque decía que el niño es travieso, algo va a hacer. Gracias a Dios no. Pero seguimos al 25 y con esto termino. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué haréis? ¿Qué haréis fuerte? Más fuerte, ¿qué haréis? Y Él bendecirá, ¿qué? Tu pan, ¿qué más? Tu pan, ¿y qué más? Tus aguas, ¿y qué más? Mire los beneficios de servir a Dios. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, ¿y qué va a pasar? Yo retiraré toda enfermedad de medio de ti. Te dice, bueno, ¿y cómo sirvo a Dios? Yo en la iglesia. Sencillo.
Usted debe ser fiel como cristiano, venir a la iglesia, pero usted puede hacer algo más. Ayudar en un encuentro, ayudar en un protocolo, hacer una célula, ayudar a limpiar la iglesia, visitar a un enfermo, ayudar a una persona necesitada. Eso es parte de su servicio a Dios. Pero le pregunto, si usted tiene todo el entrenamiento y la capacidad de hacer una célula, y en vez de hacer la célula, usted se queda mirando televisión o mirando las redes y no lo hace, pregunto, ¿está o no sirviendo a Dios? ¿Está o no sirviendo a Dios? Para nada. Y después nos preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? No prosperamos financieramente, no prosperamos en la salud, en el hogar. Algo pasa. Analice su vida. Porque una promesa, una bendición se alcanza si es que hacemos lo primero, porque Dios es un Dios de pactos. Dios cumple algo con nosotros si usted cumple su parte. Porque Dios, hermano, anhela que nosotros le sirvamos. Y aquí dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Qué es eso? ¿Una promesa o un mandamiento? A ver, le leo de nuevo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Qué es? ¿Promesa o mandamiento? ¿Promesa o mandamiento? Mandamiento. Entonces, si usted hace lo que Él dice, aparece la bendición. Por eso yo le decía, antes de una promesa hay un requerimiento. O sea, para que Dios cumpla algo, para que Dios le dé algo, usted tiene que hacer algo previo. Y dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Entonces, si usted sirve a Dios, se le acredita lo otro. Y Él bendecirá tu pan, tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Ahora la Biblia dice, busca primeramente, ¿qué? ¿Trabajo? ¿Busca primeramente trabajo? ¿Busca primeramente estudiar? ¿Busca primeramente divertirte? ¿Busca primeramente qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Y las demás cosas o serán añadidas? Es lo mismo que dice este pasaje. Si usted sirve a Dios fielmente, con todo su corazón, o ayuda para que otro sirva a Dios, entonces el Señor va a hacer lo que usted está leyendo aquí en este pasaje. Si usted antes tenía una célula y Dios le prosperaba, y ahora ya no hace la célula, y usted está alcanzado financieramente, alcanzado con problemas de hogar, problemas de salud, pregúntese, ¿qué hacía antes que le bendecía y qué no está haciendo ahora que no recibe la bendición? Esto podría explicar por qué a veces nosotros andamos alcanzados, por qué andamos con problemas de hogar, por qué andamos enfermos, porque no estamos sirviendo a Dios simplemente. Yo, hermano, que estoy aquí algún tiempo, yo me doy cuenta de la gente que sirve a Dios, Dios poco a poco le prospera. Y parte de su servicio a Dios es ayudar en una célula, ayudar en un encuentro, ayudar en el protocolo, ayudar en la consolidación, parte. Pero si usted por limitantes de alguna cosa no puede, pero es fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas, es como servir a Dios. Entonces usted va a ver la respuesta. Pero si nosotros no hacemos eso, no se va a producir la bendición que aquí plantea, de que Dios bendecirá su pan y sus aguas. Cuando usted sirve a Dios, Dios va a prosperarle en la parte material y en la parte física. Porque Dios es un buen jefe, hermano. Dios es un Dios bueno, que Él recompensa a aquellos que tienen ese cuidado de servirle a Él.
Yo estaba haciendo un posgrado después que egresé. Y me topé con un compañero, estábamos ya a nivel de gerencias estudiando ese posgrado. Y en mi clase estaba el gerente de una empresa metalmecánica. Yo no le conocía, pero él era un tecnólogo que estaba haciendo una maestría conmigo. Y me dice, conversando, ¿no? Me dice, ¿y tú qué eres? ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué títulos tienes? Conversando. Entonces yo le di mi historial y me dice, se rasca la cabeza y me dice, yo quiero que vengas a trabajar en mi empresa. Y te voy a pagar tanto para comenzar. Y vamos a hacer una prueba y yo te quiero evaluar porque tu currículum se encaja bien a la empresa que yo manejo. Yo era esa época mecánico industrial, ingeniero civil, y mi área de la mecánica me aportaba mucho para trabajar en esa metalmecánica. Entonces él me recibe todo, me presenta al gerente general y me dice, mire, estas son las condiciones de trabajo y le vamos a pagar tanto. Para mí era un salario importante, porque yo todavía no tenía un trabajo muy estable. Y fielmente, hermanos, ellos me depositaban en mi cuenta mi salario, cada mes. Pero a mí me tocaba hacer un esfuerzo. Yo llegaba a las 8 de la mañana y a veces me quedaba 9, 10, 11 de la noche trabajando, de lunes a sábado a veces. Pero ellos me pagaban, me acreditaban a mi cuenta el valor de mi salario, porque yo trabajaba. Pero le pregunto, si yo no hacía lo que ellos decían y no iba en el horario o en los días que ellos pedían, ¿sería capaz de recibir un sueldo, sí o no? ¿Me pagaban o no me pagaban? Si yo no trabajaba, ¿me pagaban o no me pagaban? Para nada. Eso es en el aspecto humano. O sea, yo trabajo y me pagan, pues. Algo parecido sucede con Dios. ¿Cómo que usted quiere recibir algo si usted no hace nada para Dios? Dígame. ¿Por la bonita cara nada más? O sea, a usted le pagan por la bonita cara que tiene y el terno que tiene, entra a la empresa, se da una vueltita y dice, ya págueme. Así pasa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Fuerte, ¿cómo? Lo mismo es con Dios, pues. No sé si me estoy explicando. O sea, si nosotros queremos la bendición de Dios, haga algo, pues. ¿O no? Si usted dice, no, Dios, dame. Usted no puede ir donde el gerente y sentarse ahí en el escritorio del gerente y decir, mire, yo tengo una pinta tan chévere, págueme. ¿Qué le va a decir el gerente? ¿Está loquísimo. ¿Cómo yo le voy a pagar a usted si no hace nada? ¿Cómo le voy a pagar? Pero a veces nosotros con Dios somos injustos. Queremos que Él nos dé, y nosotros bien sentados esperando solamente la bendición. Dios es recíproco. Cuando usted hace algo en una empresa, le pagan. Pero si usted no hace nada, no le pagan. Y aquí se produce este principio. A Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá ¿qué? Tu pan, ¿qué más? Tus aguas y ¿qué más? Yo retiraré toda enfermedad de medio de ti. Con esto termino. Yo trabajo con un equipo de 2 pastores en el distrito. Hay un presbítero, secretario tesorero y vocal. El secretario tesorero me manda un mensaje, me dice, pastor, disculpe, no voy a poder ir este día a trabajar en el distrito porque mi hijita tiene un dolor terrible y le estoy llevando al hospital. Ore por mi hija. Entonces oramos y él fue a atender a su hijita. Le atienden todo
Después yo me enteré de los detalles y me dice, ya cuando ya pasó la crisis, la hija, me dice, pastor, mi hija llegó al hospital retorcijándose con un dolor que ya no podía. Y dijeron que es una apendicitis y le van a operar. Eso nos costaba mucho dinero, pastor, porque tuvimos que llevarle por emergencia a una clínica privada. Y dice, ya le hicieron todos los exámenes para entrar al quirófano. Y el médico dice, espere un ratito, le vamos a hacer el último examen antes de abrirle y extraer la apéndice. Le hacen el último examen y dice, no es apendicitis. Es un cálculo que está en la vesícula y no puede pasar, y eso es lo que le produce el dolor terrible. Le vamos a meter en una máquina que pulveriza los cálculos y listo, no necesita cirugía. Le meten en esa máquina y ¡pam!, manda un disparo y ese cálculo empieza a hacerse polvo y empieza a bajar el dolor. Y sentado ahí en el escritorio me cuenta, dice, pastor, qué bueno que es Dios. Él vio mi necesidad y cómo yo le sirvo a Dios. Y Él se encargó de mi hijita, no le operaron, pagué menos, ya está recuperándose. A la tarde ya le sacaron de alta porque ella estaba ya recuperada. ¿Para qué le cuento esto? O sea, si uno hace algo para Dios, Él se ocupa de esos detallecitos, pues. Él se ocupa de lo que yo necesito, pero yo estoy sirviendo a Dios. Dice, pero yo no soy pastor, pero sí podemos mover las sillas. Pero yo no soy pastor, pero sí puedo hacer una célula. Pero no soy pastor, pero sí puedo ayudar en un encuentro. Pero no soy pastor, puedo ayudar a hacer algo en la obra de Dios porque Él ve mi trabajo y Él me paga en salud, en finanzas, en hogar, en todo lo que necesito porque yo estoy haciendo algo para Dios. Pero hermanos, si usted está sentado mirando redes sociales, televisión, internet, lo que sea, y dice, y no tengo tiempo para orar ni para hacer el devocional, peor para ayudar en una célula, Dios no puede girar el cheque de la bendición del cielo para su vida. Así de sencillo. No hay manera de argumentar con Dios. Con Dios no se juega. Y hay gente, hermano, que habla mal, dice tantas cosas. Y ahí andan, hermano, con las manos en los bolsillos, agachados la cabeza, arrastrando los pies. Ay, Señor, ¿cómo sufro? No está haciendo nada para Dios. Ni ora, ni hace el devocional, ni viene a la iglesia, ni sirve a Dios en algo. Y quiere que Dios sí le bendiga. O sea, usted se cree acreedor a la bendición de Dios por no hacer nada. No somos salvos por obras, pero Dios ve el esfuerzo y en base a ese esfuerzo nos bendice. Porque Dios es un Dios justo. Entonces, hermanos, si queremos ver la bendición de Dios, hagamos algo en la obra de Dios. Y Él le pagará hasta que sobre y abunde, hasta que sobre y abunde, hasta que sobre y abunde. Aplauda fuerte al Señor.